Lecturas y Evangelio de la Misa de hoy, domingo 16 de marzo del 2025. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: «Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes». Luego añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó lo que el Señor le decía y, por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: «Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra». Abraham replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Dios le dijo: «Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón». Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abraham, diciendo: «A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates». Palabra de Dios. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy las lecturas nos invitan a contemplar la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y a renovar nuestro compromiso de fe y transformación interior. En el relato del Génesis, Dios llama a Abraham
a mirar las estrellas y promete que su descendencia será tan numerosa. Este momento, lleno de asombro y confianza, nos muestra la dimensión de la fe de Abraham. Su disposición a creer en las promesas del Señor, aun cuando el futuro parecía inalcanzable. La solemne alianza que se consuma ese día, con el ritual de los animales partidos y la aparición de la antorcha, simboliza el compromiso inquebrantable de Dios de bendecir y cuidar a quienes confían en Él. Así como Abraham recibió la promesa de una tierra abundante, nosotros también somos llamados a vivir en la certeza de que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros un plan lleno de esperanza y vida. La segunda lectura, tomada de la carta del apóstol Pablo, nos exhorta a imitar su conducta y la de aquellos que siguen el ejemplo del Evangelio, recordándonos que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Pablo nos advierte de los peligros de dejarnos atrapar por las preocupaciones mundanas y nos invita a mirar más allá de lo temporal, a transformar nuestra existencia y a prepararnos para la gloria prometida por nuestro Salvador. En este mensaje se nos invita a vivir con la mirada puesta en el reino, donde nuestro cuerpo, aunque ahora frágil, será transformado por el poder de Cristo. El Evangelio, según San Lucas, nos traslada al monte, donde Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan. En esa escena deslumbrante, la luz que irradia el rostro de Jesús y sus vestiduras, que se hacen blancas como la nieve, revelan la divinidad y la gloria del Hijo del Hombre. La presencia de Moisés y Elías, conversando con él acerca de la muerte que se avecina en Jerusalén, nos recuerda la continuidad de la historia de la salvación. Lo que Dios había comenzado en el Antiguo Testamento se cumple plenamente en Jesús. La voz que sale de la nube proclamando: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo», nos convoca a reconocer y a seguir a Jesús como el centro de nuestra fe, el camino de salvación y el ejemplo perfecto a imitar. Hermanos y hermanas, estas lecturas nos hablan de una fe que se fundamenta en la confianza, la obediencia y la transformación. Al igual que Abraham miró las estrellas y creyó en la promesa de Dios, nosotros estamos llamados a confiar en el plan divino, a pesar de las incertidumbres de nuestra vida. La invitación de Pablo a ser ciudadanos del cielo nos recuerda que nuestras acciones y decisiones en el mundo tienen un sentido eterno y que vivir conforme al ejemplo de Cristo nos transforma desde adentro, preparándonos para la gloria que nos espera. Y, finalmente, la transfiguración de Jesús nos muestra que, a través de la oración y la comunión con Dios, podemos vislumbrar la luz que nos guía en nuestro caminar diario. Que este mensaje nos impulse a vivir una fe auténtica y transformadora, una fe que, como la de Abraham, se funda en la confianza plena en la promesa de Dios, y que, como nos enseña Jesús en el monte, nos llame a escuchar, a imitar y a proclamar el amor del Padre en cada aspecto de nuestra vida. Renovemos hoy nuestro compromiso de ser portadores de esa luz que ilumina la tierra y vivamos con la certeza de que, al poner en práctica la palabra de Dios, somos partícipes de su plan de salvación. Amén.